Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este programa en el que poco a poco explicamos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del conocido libro Los 40 hadices del Imam An-Nawawi. Y hoy estamos con el siguiente hadith. Abu Malik al-Ash'ari, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: la purificación es la mitad de la fe. Decir Alhamdulillah, alabado sea Allah, colma la balanza divina, que Allah pondrá en el día del juicio para pesar las obras. Decir Subhanallah y Alhamdulillah, glorificado y alabado sea Allah, llena el espacio que hay entre el cielo y la tierra. La oración es luz, la caridad es una demostración, la paciencia es luminosidad, el Corán es una evidencia a favor o en contra vuestra. Todas las personas amanecen vendiendo su alma, liberándose o condenándose. En este hadiz, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comienza diciendo: la purificación es la mitad de la fe. Y los sabios le han dado diversas interpretaciones a esta palabra purificación. Evidentemente, en un principio uno comprende purificación como ese acto ritual en el cual los musulmanes nos purificamos con agua antes de hacer las oraciones. Y la ablución o la purificación es una condición previa para la aceptación de la oración. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la purificación es la mitad de la fe. Pero también esto podría significar que el hecho de purificarse constantemente el creyente implica la mitad de los asuntos de la fe. Es decir, que el creyente purifique su carácter para que sea siempre mejor. Es la mitad de la fe. Que el creyente purifique su corazón, es decir, que purifique su corazón de todos aquellos sentimientos que son malignos para el corazón del creyente, como pueden ser el odio, el rencor, la envidia. Eso implica la mitad de la fe. El hecho de que el musulmán purifique su cuerpo de todo aquello que es sucio o de todo aquello que es impuro implica también mantenerse en aquello que es la mitad de la fe, es decir, aquello que tiene que tener el musulmán para poder llevar adelante sus actos de adoración. Luego continúa el profeta sallallahu alaihi wasallam dándonos consejos, conocimiento sobre las virtudes de estas obras, y dice: decir Alhamdulillah colma la balanza, es decir, pronunciar, decir con el corazón y con palabras Alhamdulillah, alabado sea Allah, colma la balanza. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam está hablando de la balanza que Allah azza wa jal dispondrá el día del juicio para pesar las obras de los siervos. Entonces, decir con el corazón y con las palabras Alhamdulillah, alabado sea Allah por todo lo que nos ha concedido, eso llena el plato de la balanza de las buenas obras. Tanta es la virtud de esta palabra y de este reconocimiento. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice la virtud que tiene otro dhikr, otro recuerdo, y dice decir Subhanallah walhamdulillah, decir con el corazón y con las palabras glorificado y alabado sea Allah. Es decir, el primero es alabar a Allah y este segundo es glorificar a Allah en su unicidad,
en sus nombres, en sus atributos y cualidades, glorificarlo a Él con el corazón y con las palabras, y alabarlo por todo lo que nos ha concedido. Llena el espacio que hay entre los cielos y la tierra, es decir, todo lo que hay entre la creación de la tierra y la creación sublime de los cielos se ve llenado por esta actitud del musulmán y estas palabras de decir glorificado y alabado sea Allah. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la oración, el salah, es luz. Y esto significa que la oración que cumple el creyente, aquel musulmán que cumple con sus 5 oraciones durante el día y la noche, esa oración lleva luz a su vida. Y por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán que quien haga la oración lo preserva de caer en aquello que es ilícito. Porque cuando uno hace la oración, cumple con el salah, preserva su fe, su imán, es un musulmán. Y Allah Azza wa Jal le desciende luz, iluminación para distinguir lo que es correcto y seguirlo. Y le desciende luz, conocimiento para distinguir el error y para apartarse. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la oración es luz, ilumina la vida del creyente. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: la caridad es una prueba o una muestra, una demostración, porque la caridad muestra que el creyente da de aquello que Allah Azza wa Jal le ha proveído, habiendo quitado de su corazón el sentimiento de la avaricia. Es decir, cuando uno da en caridad, es una demostración que el musulmán reconoce que aquello que tiene proviene de Allah y que debe compartirlo con sus hermanos creyentes. Y por eso la caridad es una muestra de un nivel elevado de fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam luego nos dice: la paciencia es luminosidad. Es decir, desarrollar esa paciencia, que no es la paciencia innata que cada persona tiene, sino desarrollar la paciencia para ser más tolerante, más comprensivo y más paciente con las personas. Tener eso en la vida es traer luminosidad a su propia fe y a la convivencia de las personas que lo rodean. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: y el Corán es una evidencia, una prueba en tu favor o en tu contra. Es decir, que cuando uno lee el Sagrado Corán y sabe aquello que ordena el Sagrado Corán y lo cumple, el Corán es una prueba a favor de uno. Pero si uno lee y se entera que el Sagrado Corán prohíbe algo y lo hace de todas maneras, el Corán será una prueba en contra de esta persona. Y en un hadiz, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: reciten Suratul Baqarah o Ali Imran, la sura número 2 y la sura número 3, porque ella vendrá en defensa de aquellos que obraban acorde a ellas el día del juicio final. Es decir, que el musulmán debe recitar el Corán, pero no solamente recitarlo, sino que debe obrar acorde a lo que está establecido en los textos del Corán, para que el Corán sea una prueba a favor de uno. Y si no es una prueba a favor de uno, pues entonces el Corán va a condenar a aquellos que, teniendo el conocimiento, obraron en contraposición o en contra de lo que son los preceptos establecidos en el Sagrado Corán. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam, terminando este consejo, dice: todas las personas amanecen vendiendo su alma, librándose o condenándose. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que la prueba de la fe, la vida del musulmán, es un día a día. Y por eso el profeta dice: todas las personas amanecen, es decir, comienzan su día
con una prueba por delante, en la que tienen que demostrar que aceptan a Allah como su Señor y a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como su profeta, y que viven como monoteístas que solo adoran a Allah y que cumplen en su vida todos los preceptos que enseñó el profeta Muhammad. Quien lo haga estará liberando su alma para llevarla al paraíso, pero quien desobedezca las órdenes de Allah y de su mensajero se habrá condenado a sí mismo. Quiere Allah concedernos la luz para distinguir aquello que es correcto y seguirlo en nuestras vidas, y concedernos luz para distinguir aquello que está equivocado y fortaleza para apartarnos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.